Esta imagen la recogíamos hace unas horas, a mediodía, en la sede de Presidencia. La imagen del acuerdo en el seno del diálogo social. Más que nunca alcanzar esa imagen. Las tensiones han venido estos meses desde todas las partes. El escenario era más complejo, la pandemia añadía el escollo de los ERTEs, pero al final el consenso se ha impuesto. El diálogo social en Castilla y León suma y sella hoy un nuevo gran acuerdo. Esperanzadores los datos del paro en mayo, casi 130.000 desempleados menos, 8.200 en Castilla y León. Es la mayor caída de la serie histórica. El mercado se reactiva a consecuencia del final del estado de alarma y del inicio de la campaña de verano. El aumento de afiliaciones ya similar al de antes de la pandemia. Las empresas van a contratar más personal. Ojalá, no lo sé. Yo quiero ser optimista. Todo parece que sí. Se están llamando más en las empresas y eso. Hola, ¿cómo están? Y en este escenario optimista, el diálogo social en Castilla y León sella su primer gran acuerdo para afrontar la recuperación después de las tensiones entre los agentes sociales y la Junta. Rubén Hernández. Gran acuerdo del diálogo social, aunque realmente son varios, y destaca especialmente uno, el plan de empleo. Casi 300 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Lo firmado hoy es fruto de unas largas y complicadas negociaciones, una tensión nunca vista hasta ahora, por lo menos por lo mucho que se ha prolongado unas negociaciones, una situación que se ha comparado con las turbulencias de un viaje en avión. El avión ha aterrizado correctamente y los pasajeros estamos profundamente satisfechos de haber llegado a este acuerdo. Es importante la firma de los acuerdos, es mucho más importante el desarrollo de los mismos. Hosteleros, tiendas de alimentación, clínicas de estética necesitan la electricidad 24 horas al día y se preparan para una subida del recibo con la nueva facturación de la luz. Aquí lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer y ya está. Y no puedes ponerte a pensar si vas a gastar 5 euros o 10 euros más al mes o no. El aire acondicionado, supone un gasto todavía más a mayores de todo lo que tenemos enchufado. En trabajo, olvídate de ahorrar. Y hoy conoceremos a este matrimonio palentino, a Montse y Roberto, y hasta dónde ha llegado su historia de amor. Montse se convirtió en donante en vida para Roberto, que necesitaba un segundo trasplante de riñón. Ver recuperarse a la persona que necesitas tener al lado sana es impresionante. El juez imputa a Dolores de Cospedal y a su marido por el caso Kitchen. La exsecretaria general del PP está citada esta tarde en la comisión del Congreso. Y Rodrigo Rato se tendrá que sentar en el banquillo. Se enfrenta a juicio por la gestión de su patrimonio. Y en cuanto al tiempo, parece que hoy las tormentas nos van a dar un respiro, Francisco. Sí, hemos amanecido con algunas nieblas, han dificultado la visibilidad, luego vemos algo muy chulo en el tiempo, pero han ido a menos, ya sale el sol, suben un poquito las temperaturas, 27, 28 grados, en el norte quedan algunas nubes que pueden dejar escapar alguna gota. Aprovechen esta tarde porque mañana vuelven las tormentas, sobre todo a zonas del este de nuestra comunidad. Hoy la imagen del diálogo social en Castilla y León es esta, la de la firma, el acuerdo. Pero llegar a esta mesa ha costado más que en otras ocasiones. Meses largos de negociación desde noviembre, de tensiones e incluso de enfrentamientos públicos que sus miembros hoy han reconocido. Esta firma, la firma que veíamos, da respaldo a más de un centenar de medidas para crear empleo y ayudar a la recuperación tras la pandemia, apostando también por la formación. Rubén Hernández. Importante paso adelante del diálogo social con lo firmado hoy, que ha calificado el presidente de la Junta como vitaminas para poder afrontar la recuperación económica y social de Castilla y León. En cifras, más de 340 millones de euros que tienen como objetivo crear hasta 20.000 puestos de empleo. La atención a la dependencia también juega un papel muy importante en lo firmado hoy.
De los 6 acuerdos firmados, el Plan de Empleo 2021, conocido como POECIL, es el más destacado. Lo es por su montante, casi 300 millones de euros, y por todos los campos en los que actuará, como los complementos a los ERTES, el asunto que ha tensionado la negociación, el apoyo a parados de larga duración y mayores de 55 años o a jóvenes menores de 35. 22.000 empleos directos, otros inducidos, con lo que firmamos aquí y con lo que las diputaciones y ayuntamientos complementan al calor de estos acuerdos en el marco del diálogo social. Un segundo acuerdo es el dirigido a la dependencia, que incluye el aumento de plazas residenciales y de la ayuda a domicilio. Los otros 4 están recogidos en la estrategia integral y hacen referencia a aspectos sociolaborales como la igualdad, la conciliación, la salud laboral o la formación profesional. Impulsar lo que decía al inicio de mi intervención, la recuperación económica y social desde el empleo de calidad, desde la igualdad, también desde la protección de las personas más vulnerables. El diálogo social tiene aún abiertas otras negociaciones como la de medio ambiente o la de competitividad y política industrial. Como les decíamos, no ha sido un acuerdo fácil. En estos meses ha habido duras palabras a las que en esta mañana todos han querido quitar hierro. Han preferido destacar el valor del pacto alcanzado. El avión ha aterrizado correctamente y los pasajeros estamos profundamente satisfechos de haber llegado a este acuerdo. El momento ha sido difícil, muchas turbulencias y mucho año de desencuentros. ¿Estas negociaciones han sido más duras que las anteriores? Sí, pero motivado principalmente por la situación de crisis sanitaria. En este caso ha estado a punto de esa confianza quebrarse, pero yo estoy convencido que eso es un tema ya superado. El secretario general del PSOE saluda esta firma, subraya que es una magnífica noticia, aunque haya tardado en llegar 6 meses, y sostiene además que todavía falta mucho por hacer. Me parece que después, efectivamente, de tantos intentos, después de la ruptura y la quiebra de la confianza de los agentes económicos y sociales con la Junta de Castilla y León, fruto de los incumplimientos y de los ataques reiterados, que recuperemos una de las señas de identidad de esta comunidad autónoma es muy positivo. Pues nada, nosotros aquí encima que estamos todo el día haciendo cafés, que tenemos que tener la máquina todo el día encendida, es imposible que aquí nosotros podamos ahorrar algo de energía. Imposible. La que habla es una hostelera, pero el temor es compartido por comerciantes y propietarios de otros establecimientos que tienen que tirar de electricidad las 24 horas del día. Se preparan para una subida del recibo con las nuevas tarifas de la luz. Este termostato tiene que estar siempre entre 0 y 5 grados. Para algunos comercios, optimizar el gasto de luz no es una opción. Aquí no hay medias tintas. Aquí lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer y ya está. Y no puedes ponerte a pensar si vas a gastar 5 euros o 10 euros más al mes o no. Pedro regenta una carnicería y el producto fresco es su modo de vida. Los motores de frío están continuamente funcionando. El bar de Aide depende casi al 100% de la electricidad. Cámaras, tenemos neveras, tenemos freidoras. Y con el calor llega un gasto más. Tenemos aire acondicionado también y que ahora obviamente hay que encenderlo porque claro, hace mucho calor en los establecimientos. Lo mismo ocurre en el negocio de Sonia. Me puedo tirar al día con la estética 8 o 9 horas. Con máquinas funcionando. Ya ha calculado cómo podría ser su próxima factura. Yo ahora mismo estoy pagando unos 150 euros, entonces yo calculo que a partir de ahora de 210 por ahí me suba. En el primer día de esta nueva facturación, el precio de la luz ha oscilado un 116% entre la hora más cara y la más barata. Las empresas van a contratar más personal. Y sobre todo la hostelería, desde luego. Si no hay tanto COVID, puede que sí que aumente más el empleo. La situación parece que va mejor, parece que puede mejorar y tiene que ir a mejor. Por lo menos tenemos que confiar en eso. Hay buenas sensaciones, hay optimismo de cara a la campaña de verano y los datos del paro de mayo lo avalan. Ha sido en términos generales el mejor de la serie histórica en lo que se refiere al descenso del paro. En Castilla y León, 8.200 desempleados menos. También positivo el dato de afiliación. En España volvemos a un incremento previo a la pandemia. En nuestra comunidad aumentó casi un 3%. En el último año, 26.000 nuevos cotizantes. El mercado
mercado, como ven, se mueve tras finalizar el estado de alarma, pero quedan trabajadores en ERTE. A estas alturas del año hay más de medio millón de trabajadores en ERTE en España, algo más de 22.000 en Castilla y León. Son cifras totales porque por causa COVID, por culpa de la pandemia, podríamos decir que son 2 de cada 3 trabajadores. El resto son por otras causas. Un ejemplo lo vemos en la industria del automóvil, que por falta de piezas hay fechas en las que sus trabajadores están en esta situación. Las cooperativas de Castilla y León son resilientes. Para buscar o procurar la viabilidad de la propia sociedad son los propios trabajadores los que socios, a su vez, que se implican en ese aspecto. Y aunque han sido un refugio para el empleo, no son ajenas a la pandemia. En el último año 70 han desaparecido, pero 45 nuevas se han constituido. Mucho interés, sobre todo por un aspecto muy importante que está relacionado con el propio con el autoempleo. Porque en las cooperativas de trabajo lo que se comparte es la propia actividad, como en esta granja escuela de Segovia. Toda la parte igualitaria, todos tenemos el mismo capital social, todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. También encontramos cooperativas de consumo. En Aguilar de Campo casi 700 socios componen este supermercado. El frutero de la fruta, el carnicero, todos tienen un puesto. Después, entre los trabajadores se ayudan unos a los otros. Fueron antiguos trabajadores de la industria galletera quienes en 1963 se embarcaron en el proyecto. Se juntaron para hacer una cooperativa para el pueblo. En el registro figuran 2.200 cooperativas en nuestra comunidad, de ellas 700 son de trabajo. Tenemos muchas cooperativas en el ámbito industrial, pues desde el sector madera, sector metal, etcétera, pues hay todo tipo de talleres. Pero la realidad es que cuando se disuelven no todas lo comunican. Las cooperativas emplean a 9.000 personas en Castilla y León. ¿Hasta dónde llega el amor? Para esta pareja que están viendo un matrimonio de Palencia, no hay duda. Monse ni se lo pensó. Cuando la enfermedad de Roberto hizo necesario un segundo trasplante, ella le donó su riñón. Puede salvarle la vida, porque poco le faltaba para morir. Monse habla así del día que tuvo claro que iba a donar un riñón a su marido. Tuvimos una discusión porque yo no quería, digo, porque claro, si luego te pasa a ti algo, yo ¿cómo me quedo? Ver recuperarse a la persona que necesitas tener al lado sana es impresionante. Ella ya sabía casi desde el inicio de la relación que un día llegaría ese momento. Con 18 años se hicieron novios. Con 18 años a Roberto le dijeron que algo iba mal en su cuerpo. Si quieres lo dejamos, porque yo tengo este problema. Se enfadó y todo, dijo que no. Dejó su idea de carrera militar a un lado y al poco tiempo llegó el primer trasplante, que le duró 14 años. Fue entonces cuando su mujer le devolvió la vida. Porque no me venía ninguno, estábamos esperando y que cada vez estaba yo peor. Y ahora ha tenido que pasar por un tercer trasplante. Nos dice que eso de vivir día a día es más que un lema para él. No puedes decir a largo plazo porque no sabes tu cuerpo cómo reacciona. Y antes de dejarles disfrutar de este café a solas, más de 30 años después de la primera vez que se encontraron, Monse nos deja a nosotros un consejo para los que quieran dar vida en vida. En el momento en el que se decidan, que no tiren para atrás, porque ya no es esperar que te lo agradezca nadie, es que te lo agradeces tú. La actividad de donación y trasplante se debilitó el año pasado. En nuestra comunidad se pasó de una tasa de 48 trasplantes por cada millón de habitantes a 35. Sin embargo, gracias a esa solidaridad se generaron 265 órganos. En lo que llevamos de año, las cifras se igualan ya a las de antes de la pandemia. UCI estaba llena de COVID, los quirófanos funcionaban pues menos, o sea, no en la actividad habitual, la reanimación estaba llena de COVID y claro, había que seguir atendiendo a todos esos pacientes críticos, más esto que era sobreañadido. Castilla y León Televisión se suma al programa Solidaridad en la Empresa de la Asociación Española contra el Cáncer. En virtud de este acuerdo, la cadena difundirá públicamente y también entre sus trabajadores campañas de prevención y detección precoz del cáncer. En la primera acción, Tu salud es lo primero, los empleados recibirán cada mes mensajes orientados a la prevención e información sobre los programas de esta organización.
Seguro que recuerdan la agresión a un enfermero y a un médico en el centro de salud de la localidad vallisoletana de Renedo de Esgueva en agosto de 2020. Pues bien, el juzgado de instrucción número 3 de Valladolid va a continuar con el procedimiento. Les imputa por un posible delito de atentado a la autoridad. Con este auto, el Colegio de Enfermería espera que se abra la puerta para acabar con la impunidad a las agresiones a los profesionales sanitarios. Nueve meses llevan cerrados los locales de ocio nocturno. El coronavirus los clausuró, pero ahora, a la vista de la evolución epidemiológica, el Ministerio de Sanidad propone a las comunidades reabrirlos con condiciones. Con esperanzas de que haya alguna buena noticia para el ocio nocturno, que realmente pues ha sido devastador y hasta el momento pues hemos recibido pues la peor parte, como quien dice, de la pandemia. Sanidad estudia hacer obligatorio lo que de momento es una recomendación en cuanto a la reapertura del ocio nocturno. De momento su propuesta para el Consejo Interterritorial de esta tarde es que se abra hasta las 2 de la madrugada solo en aquellas comunidades con riesgo bajo, es decir, que tienen menos de 50 casos, y las comunidades con riesgo medio, aquellas que tienen menos de 150 casos y tienen la epidemia controlada. Este último sería el caso de Castilla y León. En cuanto a la ocupación, será del 50% en esas comunidades con riesgo bajo y del 33% en aquellas comunidades con riesgo medio, con un máximo de 6 personas por mesa en el interior. En cuanto al exterior, será de 100% la ocupación y con un máximo de 10 personas por mesa. Y hoy de nuevo tenemos que hablarles de fallecidos por coronavirus en Castilla y León. Han perdido la vida 2 personas, una en Ávila y otra en Palencia. Desciende el número de casos hasta los 250. Son 35 menos que ayer. De estos casos diagnosticados hoy, un tercio, en concreto 80, han sido en Valladolid. En esta provincia todavía estamos en riesgo alto, ya que la incidencia supera los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Sucede lo mismo, según los últimos datos a los que hemos tenido acceso, en Burgos y en Palencia. El resto de provincias de la comunidad se encuentran en riesgo medio. Por eso, mañana el Consejo de Gobierno determinará si alguna de esas provincias puede bajar de nivel. La situación es de estabilización en Castilla y León, pero muy diferente a como estábamos hace un año. En plena desescalada, el 2 de junio de 2020 no se registraron casos positivos en Castilla y León. Lo estamos viendo estos meses de pandemia. Todos estamos muy pendientes de decisiones como las limitaciones de aforo o los cambios de nivel de riesgo por COVID. En el último año, el Boletín Oficial de Castilla y León se ha convertido en lectura obligada para saber qué se puede o no se puede hacer. En 2020, el BOCIL ha tenido récord de lectores y de publicaciones, con 260 boletines. Las decisiones se toman en el Consejo de Gobierno, pero no son de obligado cumplimiento hasta que se publican en el Boletín Oficial. A nosotros la documentación nos llegaba a publicar 3 o 4 horas después de la rueda de prensa. Para nosotros es un momento muy crítico el que algo pudiera fallar. Entonces, bueno, no hemos fallado. Nunca como hasta ahora tantos ciudadanos han estado pendientes del BOCIL. Aquellos días fatídicos, ¿no? 13 de marzo, 14 de marzo, llegó a 28.000 personas, el doble de lo que es un acceso diario. Y ahora cualquiera puede leer o escuchar su contenido en la web. Nombramientos, situaciones e incidencias. De publicarse de lunes a viernes se ha pasado a hacerlo cualquier día de la semana. Los editores y maquetadores del Centro Especial de Empleo han estado de guardia 24 horas. Durante el primer estado de alarma era muy cómodo para la administración porque siempre estaban disponibles. O sea, llamabas a la gente y como estaban en su casa, en cualquier momento podían hacer las cosas. Los asuntos extraordinarios llevan 2 días para las validaciones jurídicas y las correcciones, pero el COVID ha obligado a hacerlo en tiempo récord. Un mínimo de 2 horas era lo que era la edición, pero ha habido situaciones en las que efectivamente pues, ha habido que esperar unas horas para poder madurar. 2020 ha sido el año con más boletines extraordinarios en la comunidad de las 4 décadas de existencia del BOCIL. La exdelegada de la Agencia Tributaria y el que hoy ocupa su cargo, y en su momento fue inspector jefe, han comparecido en la Comisión de Investigación sobre la trama eólica en las Cortes. Aseguran que si se alertó y generó ese informe es porque se vieron indicios de delito y niegan retrasos en la tramitación de ese expediente.
Los actuarios, al menos los que yo he conocido durante estos años que he sido inspector regional de Castilla y León, cuando apreciaban indicios de delito, es porque había indicios de delito. No recibí ningún tipo de injerencias, pero quédese tranquilo. En todo el tiempo en el que yo he sido actuaria o delegada especial, jamás he recibido injerencias o sugerencias de tipo partidista o político por ninguno de los directores generales de la agencia. Por más que una cosa, una falsedad, se repita en distintos medios, no pasa a ser verdad. Le digo que no hubo retraso. Ya sabemos que habrá una comisión parlamentaria sobre lo ocurrido en las residencias de mayores, la que ha promovido el PSOE. Ahora queda por ver si prospera la comisión ampliada con la que contraatacan PP y Ciudadanos, que no descartan pedir la comparecencia de Salvador Illa o Pablo Iglesias. Pues bien, todo apunta a que esa comisión saldrá adelante. Esto que van a escuchar ha respondido Luis Tudanca cuando se le ha preguntado si no la va a admitir. No he dicho eso, no, al contrario. Nosotros no nos vamos a negar nunca a investigar, a aclarar, pero lo importante hoy es que se ha creado una comisión de investigación a la que ellos se opusieron de forma furibunda, con insultos y ofensas reiteradas por parte del gobierno autonómico por la creación de esa comisión de investigación. Insisto, solo queremos saber la verdad y no nos vamos a negar nunca a que se aclare, pero lo que sucedió en las residencias de Castilla y León es competencia del Gobierno de Castilla y León, de la consejera de Familia del Gobierno de Castilla y León, de la consejera de Sanidad del Gobierno de Castilla y León y de su presidente y de su vicepresidente. Crece la lista de investigados por el presunto espionaje a Bárcenas con medios del Ministerio del Interior. Hoy la Audiencia Nacional ha citado como imputados a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, tras encontrar nuevas pruebas en la documentación intervenida al comisario Villarejo. Con su imputación, las pesquisas sobre la operación Kitchen suben varias plantas en la sede de Génova. La Audiencia Nacional ha citado como investigados a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en esta trama. Se indaga el supuesto uso de medios del Ministerio del Interior para espiar y robar documentos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en 2013, que tenía información perjudicial para el Partido Popular. El juez cita el matrimonio los días 29 y 30 de junio, después de encontrar indicios de su participación en los documentos intervenidos al comisario Villarejo, quien la semana pasada implicaba a Cospedal. La señora Cospedal, en fin, una serie de personas que periódicamente me transmitían inquietudes del señor presidente del gobierno. Señor diputado, me hubiera encantado poderle contestar, pero me he enterado en esta comisión que soy imputado, que estoy imputado. López del Hierro conocía su situación procesal en la comisión de investigación sobre esta trama en el Congreso, donde esta tarde comparecerá María Dolores de Cospedal. Además de al matrimonio, el juez ha citado también a los ya imputados el comisario Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y mantiene la investigación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. En nuevo juicio contra Rodrigo Rato por el origen de su fortuna, el juez investiga delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. El magistrado requiere a Rato 65 millones de euros de fianza que debe aportar en el plazo de un día para cubrir cualquier responsabilidad civil. Además, se imputa a otras 17 personas físicas y jurídicas. La Fiscalía pide 70 años de cárcel para el ex vicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Posición en relación al Sáhara. No hemos cambiado en nada para esto. Queda que seguir trabajando para que las relaciones sean buenas. Y lo que no puede el Gobierno de España es tolerar que se violenten nuestras fronteras. La vicepresidenta del Gobierno, que se refería así a las relaciones con Marruecos, y las que ven son las largas colas que se están produciendo en la Oficina de Asilo y Refugio de la frontera de Ceuta. Centenares de marroquíes que entraron en la crisis de hace 2 semanas intentan pedir asilo político para no ser deportados. Ocurre horas después de la salida de España del líder saharaui Brahim Ghali, quien ha volado de madrugada a Argelia en este avión que ven después de un intento fallido ayer en otro vuelo. El Gobierno confía en cerrar esta crisis con Marruecos, pero sin ceder en la posición de España sobre el Sáhara Occidental.
Excelente, ese es el calificativo para la cosecha 2020 de los vinos de la denominación de origen Rueda. Es la tercera añada en toda la historia de la denominación en obtener esa nota. A pesar de las lluvias del año pasado, se han conseguido unos vinos con carácter. Y los viticultores del Bierzo no bajan la guardia en la lucha contra los hongos de la vid. Las condiciones meteorológicas de las últimas semanas y las previsiones de los próximos días hacen que se multipliquen los tratamientos con azufre y cobre contra el mildiu oidio. Aseguran que están en un momento delicado porque una plaga puede llegar a comprometer la cosecha. Los viticultores del Bierzo multiplican los esfuerzos y se afanan en los tratamientos preventivos contra los hongos de la vid, mildiu, oidio y black rock. Cuando tenemos el tiempo como ahora, se reproducen estupendamente y hay que pararlos. Hay que pararlos para prevenir y tener una cosecha. Las temperaturas altas y la humedad que se ha dado semanas atrás, una previsión que se mantiene para las próximas jornadas, hace que los productores se anticipen en defensa de la futura cosecha. El momento es delicado. Ahora estamos en un momento en el estado fenológico del viñedo, estamos a punto de entrar en floración y podemos tener ataques repentinos y agresivos en los racimos, con la pérdida de producción que puede ocasionar el viñedo. En el 2018 la sucesión meteorológica hizo que muchos de los viticultores del Bierzo no llegaran a proteger suficientemente sus parcelas. Porque a veces no da tiempo. Las condiciones son tan adversas que no te da tiempo a hacer el tratamiento completo. Aplicaciones con azufre y cobre es lo que aplican para evitar las plagas. Se genera una película por encima de la superficie de la hoja que impide que el hongo colonice las hojas. El mildiu es un problema endémico en el viñedo de la Dehesa Bierzo, un problema que intentan minimizar, no sin esfuerzos, los viticultores de la denominación. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor, pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas. El mapa de peligrosidad sísmica lo deja claro. Castilla y León es un lugar tranquilo y nunca ha sufrido un terremoto devastador. Está alejada del borde de placas entre la placa africana y euroasiática y de otras zonas sísmicamente más activas como son los Pirineos o Galicia. 3 provincias están entre las zonas más calmadas de toda la península. Es la comunidad autónoma que menos sismicidad tiene, al menos en la península. En concreto, las provincias de Ávila, de Segovia y de Valladolid presentan una sismicidad realmente baja en el entorno de nuestro país. El lugar más peligroso se encuentra en Zamora, en una falla en los Arribes de Duero, pero no es el único. El oeste de las provincias de Zamora y León o el norte de las provincias de Burgos y Soria. La intensidad máxima alcanzada en la comunidad está lejos de la de Lorca. Son intensidades de 6, que bueno, en todo caso siguen siendo daños leves en las construcciones. En los últimos años los terremotos más importantes en nuestra región tuvieron lugar en Zamora en 1961, en Burgo de Osma en 1994 o en Molina Seca en 2006, todos ellos con una intensidad de 5. Medina de Rioseco, en Valladolid, estrena hoy herramientas de turismo accesible para personas con discapacidad visual. Son recreaciones impresas en 3D de los monumentos más representativos de la villa y de sus detalles. También planos adaptados y maquetas. La torre es espadaña y tiene aquí, pues esta seguramente será la sacristía. Tiene unos contrafuertes en los laterales. Bueno, una gozada. Así ha descubierto Lorenzo Alonso el patrimonio de Medina de Rioseco, gracias a las reproducciones en 3D de los monumentos de la villa. También a los planos y maquetas diseñados y elaborados especialmente para ellos por un equipo de investigación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Hemos modelado absolutamente todo el municipio y después de trabajando con la ONCE lo que hemos hecho ha sido ir simplificando las piezas y luego su introducción por deposición fundida, por lo que es impresión 3D. Hoy son el primer grupo de la ONCE que estrena estos recursos de turismo accesible para personas con discapacidad visual.
Ángel García es vecino de Río Seco, invidente desde hace poco tiempo, reconoce y nos guía por sus calles con las manos. Aquí la tenemos. Está súper bien. La idea es que ese plano se pueda convertir en un souvenir y también en un recuerdo. Unos recursos que permitirán que todos disfrutemos de hacer turismo. Es una exposición muy especial la que comienza mañana en Madrid. Miró Poema no solo muestra una vertiente muy poco conocida del artista, la de su vinculación con la poesía, sino que además innova en el audioguía preparado para el visitante. En él hay poemas inspirados en Miró, escritos por autores de primer nivel, algunos de Castilla y León. Miró y la poesía, una exposición para navegar en el vínculo entre el artista y la lírica, como ilustrador de obras, como amigo de poetas, lector o también como autor de versos. Por eso esta exposición lo que trata de pensar es en un Miró que es un lector, que es un pintor y que es sobre todo un trabajador, como lo son también los poetas. Para celebrar el vínculo plástica y poesía, la audioguía de esta exposición es singular. Una decena de poetas elaboran textos inspirados en estas obras. La cintura del humo es la sien de una libélula atrapada en el ámbar. Él es Juan Carlos Mestre, Premio Castilla y León de las Letras en 2018, pero también aparece Antonio Colinas con esta granada azul. Hubo una vez una granada azul que al estallar sembró el firmamento en mis ojos de espejos astillados. De alguna manera el guía son estos y estas poetas y esperamos en ese sentido que sea un recorrido más sugerente, menos explicativo, pero creo que mucho más rico. La muestra reúne casi 60 obras entre pinturas, dibujos y libros ilustrados. Comienza andadura mañana en la Sala Recoletos de Madrid. Con Miró y con poesía nos vamos. Pueden seguir informados en Castilla y León Televisión y esta noche a partir de las 11:15 en la Sala, entrevista con la psiquiatra Irene Muñoz. Ahora llegan nuestros compañeros de deportes. Hasta mañana.